Bienvenidas y bienvenidos, gente. ¿Cómo están? Les saludo con mucho gusto. Mi nombre es Eduardo Jiménez y esto es En Contra de la Caja. Quédate aquí porque el día de hoy vamos a platicar de un tema muy importante y que seguramente a más de uno nos va a llenar de indignación, porque vamos a platicar sobre la cancelación del programa de escuelas de tiempo completo. Este programa que garantizaba que más de 3.6 millones de niñas y niñas de educación básica en comunidades de alta marginación social alrededor de todo el país y más de 27,000 escuelas tuvieran el beneficio de horario extendido de educación, alimentación y por supuesto con ello brindarle la oportunidad a las madres que trabajaran una jornada completa. Vamos a platicar de esto, vamos a ello, así que quédate aquí, comenzamos. ¿De qué sirve tener escuelas pintadas con niños que se duermen porque tienen hambre? La Secretaría de Educación Pública, en voz de la secretaria Delfina Gómez, la semana pasada anunció la cancelación del programa de escuelas de tiempo completo. Este programa, que como les decía en un inicio, garantizaba que niñas y niños de educación básica pudieran tener acceso a alimentación, horario extendido y por supuesto que las madres con este horario extendido se verían beneficiadas y pudieran tener horarios laborales completos. La Secretaría de Educación Pública dice que esto se hace con el objetivo de redistribuir el presupuesto a acciones prioritarias encaminadas a cumplir los objetivos de la SEP, que es mejorar la infraestructura de los planteles educativos. Pero ¿de qué chingados sirve tener escuelas bien hechas si los niños no tienen de comer, si los niños no tienen una educación de calidad y si las madres no pueden trabajar pues para garantizar lo que los niños necesitan también para educarse, ¿verdad? Creo que está un poco erróneo la Secretaría de Educación Pública, porque si nosotros vamos al presupuesto de egresos de la Federación, nos metemos al ramo 11 y vemos que es aquí donde está etiquetado el presupuesto para la Secretaría de Educación Pública. Hay diversos programas que están encargados de la mejora de la infraestructura de los planteles e incluso de la remodelación de todas estas escuelas. Así que no había necesidad de cancelar este programa por esa razón. Otra razón también es la que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, que pues no quiere intermediarios, que así como lo hizo con las estancias infantiles en las cuales era un programa para que las personas que trabajaran, las madres que trabajaran, pudieran llevar a sus niños y dejarlos ahí y que estuvieran seguros de que cuando ellas salieran a trabajar pudieran regresar por ellos. De esa misma manera, el presidente dice que este programa no estaba llegando a los beneficiados y que pues se iba a acabar y que entonces iban a optar por el proyecto que ellos hicieron, que es el programa La Escuela es Nuestra, en la cual se crean comités educativos que están conformados por padres de familia y directiva de la escuela. Se les otorgan los recursos directamente a ellos, en efectivo por así decirlo, y ellos deciden qué hacer con ese dinero, si mejorar la infraestructura de la escuela, si contratar a maestros, si darle de comer a los niños. Ustedes y yo sabemos que este dinero se va a desbordar por todos lados menos para el objetivo que debe ser. Incluso este proyecto o este programa que se llama La Escuela es Nuestra, que se creó en el inicio de sexenio Andrés Manuel López Obrador, para 2021 se le destinaron 1,187 millones de pesos y de esos la mitad que fueron auditados por la Auditoría Superior de la Federación no se encontró que fueran utilizados o destinados para el objetivo que es del proyecto. Así que ustedes sabrán si esto es una buena señal para los niños, para el gobierno y para toda la población en general. Vamos a iniciar por los antecedentes. Bueno, este programa se inició por ahí del sexenio de Ernesto Zedillo como un programa piloto en la Ciudad de México. Después, en el sexenio de Felipe Calderón, en el ciclo escolar 2007-2008 se elevó ya a rango federal y se implantó en diversas escuelas del país. Y en el sexenio de Enrique Peña Nieto, en la segunda parte, en los últimos 3 años, con el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, se pasó de 4,000 a 27,000 escuelas beneficiadas. Esto estuvo muy por debajo de los objetivos que planteaba el mismo secretario Aurelio Nuño. Sin embargo, ya era una línea trazada hacia donde tenían que redirigirse los esfuerzos de la Secretaría de Educación Pública, pero en el sexenio de Andrés Manuel no se hace. Sin embargo, llega Andrés Manuel, recorta el presupuesto en 10,000 millones, después lo deja en 5,000 millones, para 2021 no destina nada porque se supone que las escuelas estaban cerradas y no las iban a ocupar, y para 2022 dice de plano vamos a cancelarlo. Este programa cumplía con 3 objetivos o respondía a 3 objetivos y 3 retos bien grandes y bien importantes. El primero es la alimentación a los niños, el segundo es el aprendizaje reforzado y el tercero es la oportunidad de que las madres pudieran trabajar en un horario competitivo laboral. El primero, y rápidamente te lo voy a decir, 66% de los beneficiados, que eran niños y niñas, decían que el primer alimento que recibían en el
día era el que recibían ahí mismo en la escuela. Incluso este programa pretendía que los niños llegaran a desayunar ahí y comieran después de clases, con lo cual ya tendrían que llegar a casas desayunados comidos y solo les faltaría la cena. Díganme ustedes, ¿cuántos de nosotros pudimos ir a la escuela sin desayunar y no estábamos cabeceando o cansados? Digo, algunos me dirán, no, pues claro que yo no, pues sí, pero eso pasaba no muy seguido, ¿verdad? Porque había cenado un día antes. Pero ¿qué pasa con estos niños? Que estamos hablando de comunidades de alta marginación social que incluso no cenaron un día antes. Entonces, si llegan a la escuela no cenados y no desayunados, pues de qué chingados les va a servir una escuela pintada y bonita si no van a poner atención. Incluso es el mismo tema con la salud. ¿De qué va a servir tener un centro de salud si los niños que van a estar llegando ahí recurrentemente van a ser por problemas de desnutrición? Ese era el primer reto que cumplía con este programa. El segundo reto era el del aprendizaje. ¿Por qué? Porque, como bien lo saben, o si no lo saben se los hago saber, la educación pública tiene o destina solo 4 horas y media, es decir, de 8 a 12 y media de mediodía la educación. Sé que en planteles de educación privada el tiempo es de 7 de la mañana a 8 de la mañana a 3 de la tarde y después vienen las actividades extracurriculares y puede extenderse hasta las 5 o a las 6 de la tarde. Pero acá no pasa lo mismo, acá es de 8 a 12 y media del día. Entonces, pues bueno, los niños pues no les daba tiempo para reforzar algunos aprendizajes, por lo cual decían, bueno, las vamos a extender de 4 horas y media a 8 horas. Y este programa pretendía pagarle esas horas extra a los maestros, que también salían beneficiados de esto. Y esas 4 horas extra pues servían para que los niños aprendieran español, matemáticas, pensamiento crítico, científico e incluso pudieran aprender una segunda lengua, una lengua extranjera. Y con esto se cumplía o estaban apostando por un problema que tenemos en México, que es la divergencia entre los estados. ¿Ustedes alguna vez se han puesto a pensar por qué, y vamos a tomar dos ejemplos en específico, por qué Oaxaca no tiene los mismos sueldos que Monterrey y por qué no crecen al mismo ritmo? ¿Por qué hay mayores oportunidades en Monterrey y no en Oaxaca? Uno de los puntos centrales es pues el capital humano. Si el capital humano no está preparado, pues no va a responder a las mismas exigencias que tiene una industria, como lo es en Monterrey. En Monterrey o en Nuevo León se le ha apostado por la educación porque pues las fábricas necesitan gente capacitada que las opere. En Oaxaca no ha sido lo mismo y este es un problema que hace que los estados diverjan, que no estén concentrados, en lugar de que converjan a que ganen lo mismo y no haya esa cuestión de migración o cuestión migratoria entre estados, pues no se ha optado. Y lo que aprendí de este programa era pues sentar las bases de eso, de empezar a trabajar y darles como principal objetivo a todos los niños de comunidades marginadas la educación básica, porque esta educación es la semilla o la primer etapa de nuestra vida que hace que nuestro pensamiento cognitivo y nuestras capacidades intelectuales se puedan desarrollar para después, pues bueno, irlas nutriendo con la educación media y la educación superior e incluso con los aspectos cotidianos que van teniendo los niños en cualquier área de contexto que se desarrollen. Pero bueno, a esto apostaba el programa y a esto tampoco pues lo ve Andrés Manuel como algo significativo. El tercer punto y el más importante, yo creo, creo que los tres son importantes, pero este es muy importante porque atenta contra las mujeres en el sentido de que las madres ya no van a poder trabajar o estas madres se van a ver afectadas en horarios de trabajar. Díganme qué trabajo les permite salir a las 12 y regresar a la 1 o 1 y media porque tienen que ir por sus niños, ni siquiera a comer, tienen que ir por sus niños. Y bueno, dando el caso de que hubiera un empleo que te permita eso, bueno, vas por tu niño, lo dejas en la casa y luego ¿qué? Recuerden que es educación básica, son niños de 6 a 12 años. Hay testimonios de madres que dicen que tenían que encerrar a los niños y amarrarlos incluso para dejarlos pues a salvo. Entonces lo que garantizaba este programa también era darles la oportunidad a las madres que buscaran empleos y pudieran desarrollarse en en un empleo de 8 horas completas y saliendo pudieran ir por sus niños, los niños ya estaban comidos y los podía llevar a casa y lo único que era para descansar, convivir, darles de cenar, incluso repasar algunas cosas, la vida como tal. Entonces estos tres problemas, alimentación, aprendizaje y oportunidades de trabajo para las madres, son lo que se va y se esfuma porque el presidente dice que no quiere intermediarios. Creo que esta es una de las partes fundamentales cuando tomamos decisiones sin conocer el trasfondo y el contexto. Creo que, como todos los programas, puede tener muchos problemas detrás de corrupción, de burocracia, pero para eso está el gobierno, para que lo limpian, lo pulen y quede algo mejor, no simplemente descartarlo y dejar a estos 3.6 millones de niñas y niños y de madres afectadas por una decisión porque se me ocurrió.
Los costos de este programa, como se los dije, en un principio eran de 10,000 millones, después se recortó a 5,000 y ahorita son nada. Esos 5,000 millones los trasladaron a La Escuela es Nuestra, y La Escuela es Nuestra de 7,000 millones pasó a 12,000 millones. Quiero decirles un punto que según la Auditoría Superior de la Federación, que se encarga de checar si el presupuesto que se les da a los programas se gasta como debe de ser, dijo que en 2020 La Escuela es Nuestra, este programa, tuvo destinado 1,187 millones, me parece, y de esos 1,187, 537, la mitad, pues no se entiende en qué fueron gastados y que no fueron gastados en el objetivo correspondiente. Ahora, bueno, pues va a tocar a la Secretaría de Educación Pública respondernos a todos nosotros si ya se resolvió este problema por el cual fue creado el programa de escuelas de tiempo completo, y si este programa se resolvió, pues bueno, si no se resolvió, ¿qué se plantea? ¿Cuáles son las directrices que se van a seguir? Y pues contestarnos si los estudiantes de los hogares de escasos recursos económicos, el rezago escolar, la diserción y las mejoras en el aprovechamiento ya no son una prioridad para este gobierno. Recordemos que estamos en un punto crítico desde regresando de la pandemia. Fueron 2 años en que los estudiantes perdieron aprendizajes. Y este programa servía como una ancla para atraer a los estudiantes. ¿Por qué? Porque bueno, les garantizaba a las madres tener un lugar en donde dejarlos y que estuvieran tranquilos sus niños y protegidos. Y segundo, también que tuvieran alimentación. Ahora, sin estos 3 incentivos, creo que la diserción escolar que pasó en la pandemia, pues están agravándose porque estamos en este punto crítico, como se los vuelvo a repetir, en el cual los niños dejaron la escuela, están mal educativamente y van a regresar a un contexto en el cual ya no tienen los mismos beneficios que antes. Bueno, ¿de qué se trata entonces? ¿De motivar a los estudiantes a que regresen a las aulas o de que decirles, ¿sabes qué? Pues no regreses. Y las madres pues también. Creo que la educación debería ser a voluntad, que es una cuestión que cada uno debería hacerlo porque es a bien propio. Sin embargo, muchos no lo entienden así. Y claro que no estamos en las mismas circunstancias. Se los decía en un principio, el privilegio que tenemos nosotros, y sé que lo tienes quien me esté escuchando, porque el simple hecho de tener acceso a una plataforma de streaming, tener internet, tener un dispositivo móvil, estás dentro de un rango, de un decil de la población, pues que está beneficiada. Y a lo mejor dirás, pues no sé, a lo mejor tú estás hablando de tu privilegio, Eduardo. Yo no tengo tanta lana, no tengo ni siquiera, me considero media baja y hay gente mucho con más lana. Pero acuérdate de algo, 50% de la población mexicana vive en pobreza, que son casi 60 millones de personas. Esos 60 millones de personas, muchas viven por abajo de la línea de bienestar, que es la línea de bienestar de pobreza, que es alrededor de 3,000 o 4,000 pesos al mes. Entonces, para que tú te des cuenta si estás por encima o por debajo, o estés en el privilegio, contéstame si tienes o vives con 4,000 pesos al mes. Pues bueno, sin más, quiero agradecerte como siempre por estar conmigo, por acompañarme en este primer episodio de nuestra segunda temporada y que vamos a ir pues mejorando. Como te lo repito, ya estamos también en YouTube, puedes ir a ver este episodio, puedes escucharnos en las plataformas de streaming favorita. También te recomiendo mucho que vayas a encontradelacaja.com, nuestro nuevo journal en el cual vas a encontrar artículos de opinión de nuestros escritores y escritoras que hacen posible este proyecto. Hablan desde economía, medicina, psicología, América Latina, diversos temas, y conforme vayamos creciendo van a encontrar nuevos temas. Así que, pues bueno, por allá nos vemos, y si tienes algún comentario, alguna duda, pues ya sabes por dónde escribirme, ahí están mis redes sociales. Y bueno, yo me despido. Que tengas excelente semana y espero te haya gustado el tema. Hasta luego.